Si te perdiste una de nuestras transmisiones de video en vivo, no te preocupes. Búscanos en YouTube como Flaxo Radio y suscríbete a nuestro canal. Dale clic a la campanita para que recibas las notificaciones de los nuevos contenidos que hemos producido para ti. También puedes revisar las listas con los programas que más te gustan y compartir en tus redes sociales. Recuerda que en Flaxo Radio amplificamos ideas. En minutos, iniciamos con Entre líneas, un programa para analizar los medios de comunicación y el discurso informativo. Conductora y productora asociada, Rosa Elena Vallejo. Producción general, Javier Macas. Por Flaxo Radio, amplificando ideas. Saludos a todos y a todas quienes nos acompañan a través de las redes de Flaxo Radio. Estamos en transmisión simultánea a través de Facebook, Twitter e Instagram. A principios del siglo XXI, el análisis sobre el rol que cumplen los medios de comunicación en las democracias ocupó un papel central. Personas de la academia, de las organizaciones sociales y la ciudadanía cuestionaron su actuación como actores del sistema y que además gozan de un privilegio, la amplificación de los discursos por su llegada a las audiencias. Algo que hasta entonces no se cuestionaba porque el enfoque dominante anglosajón proponía los medios como entes objetivos y primordiales para garantizar la libertad de expresión. Los debates en torno a la comunicación fueron intensos hasta el año 2014 o 2015. Hoy esa discusión ha perdido espacio en la agenda pública y política. En cambio, un tema que ganó relevancia en los últimos años es la corrupción. Hoy en nuestro programa analizamos el tratamiento de los derechos humanos y la corrupción en los medios de América Latina. La atención de los medios de comunicación tradicionales y también digitales por los casos de corrupción han aumentado en los últimos años. No solo los han expuesto a través de artículos, notas, sino también que se han impulsado investigaciones periodísticas de gran envergadura. Solo por nombrar dos, los Panama Papers, una investigación que involucró a 400 periodistas de diversos países del mundo, en la cual se logró sistematizar información de una firma de abogados que fundaba compañías en paraísos fiscales, ocultando los nombres de los propietarios. Pensemos también en el caso de Brecht, una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a la que se unieron al menos otros 10 países más de América Latina, sobre la constructora brasileña Odebrecht. Esta empresa habría entregado coimas y sobornos a funcionarios de gobierno para obtener beneficios en contrataciones públicas. El tema fue amplificado y expuesto a través de los medios de comunicación en el mundo entero. Ahora bien, en el caso ecuatoriano está la titulada como Arroz Verde, una investigación periodística publicada en mayo de 2019. Esta investigación sirvió como base para el caso Sobornos 2012-2016, liderada por la Fiscalía, y que concluyó hace poco con la ratificación de la condena por delito de cohecho para el expresidente Rafael Correa a la pena de 8 años de prisión, así como para otros procesados. Asimismo, esta revaloración del combate a la corrupción en los medios de comunicación ha sido señalada por los grupos involucrados en estos casos como persecución política y judicialización de la política. Analizamos en este programa el tratamiento que ha recibido la información sobre corrupción y su afectación a los derechos humanos en los medios de comunicación. Nos acompaña Luis Daniel Vázquez, joven académico con larguísima y fructífera trayectoria. Solo por resumir, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, director de la revista Estudios en Derecho de la Información de la misma universidad. También es catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede México, donde fue coordinador de programas de maestría y de doctorado.
Ha sido asesor y consultor de diversas organizaciones internacionales en temas de derechos humanos, corrupción e impunidad. Tiene un catálogo de publicaciones de su autoría. El último libro que coordinó fue Corrupción y Derechos Económicos y Sociales en América Latina, estudios de caso de Ecuador, México y República Dominicana. Bienvenido, querido Luis Daniel. Muchísimas gracias por la invitación, Elena, y muchas gracias también por lo de joven. Luis Daniel, ¿cómo ha sido el tratamiento de la corrupción hoy en día en los medios de comunicación? Pensando primeramente en el caso de México y de manera comparada con América Latina. Bueno, el primer problema que tenemos es entender exactamente qué significa corrupción. Mira, normalmente el concepto más general que tenemos de corrupción es la apropiación del poder público para fines privados, ¿no? La apropiación justamente del Estado o de algunas oficinas gubernamentales o de la toma de decisiones gubernamentales. Y ese es el concepto más general y es normalmente el más reconocido. Pero lo cierto es que no existe como la corrupción en general, sino que hay como distintos tipos de corrupción. Podemos tener corrupción, por ejemplo, en figuras como el soborno, podemos tener corrupción en figuras como la extorsión, las licitaciones amañadas, también específicamente ya la captura del Estado, en fin, la puerta giratoria. Hay múltiples diferentes formas de corrupción. Entonces, en la medida que tenemos diferentes formas de corrupción, también es cierto que tenemos distintas interacciones entre lo que puede ser la corrupción y los medios de comunicación. Mira, incluso lo podemos pensar hasta en términos históricos. Como sabes, muchos de los medios de comunicación pues, fueron privatizados a lo largo de los años, en las décadas de los 80s, 90s. Y una de las cosas que sucedió, por ejemplo, en el caso de México es que nos empezamos a enterar de que esos procesos de privatización se hicieron a través de licitaciones que muy probablemente fueron licitaciones amañadas. Y como todas las licitaciones amañadas, lo que sucede en esos casos es que pues, hay pagos de sobornos en el medio. Entonces ahí tenemos procesos obviamente de corrupción en la licitación que es amañada y en el pago de sobornos correspondiente, cosa que por cierto no sucedió únicamente con los medios de comunicación, sino que con buena parte de las privatizaciones, por lo menos en el caso de México. De hecho, a México por eso le empezamos a llamar que en realidad nuestro sistema económico no solamente era capitalista, sino que era el capitalismo de cuates, ¿no? Entre ellos poquitos empezaron a repartir, digamos, todos los elementos o todos los bienes públicos que había o que dejaron de ser públicos justamente por esas décadas. Entonces, ahí tendríamos un proceso de corrupción. Ese proceso de corrupción se daría en la élite política económica al momento, por ejemplo, de las licitaciones. Pero suponiendo que pasamos más allá de la venta, que ya lo que tenemos es directamente el ejercicio de pues la empresa concesionaria que va a tener directamente el medio de comunicación, ahí también podríamos tener procesos de corrupción. En el caso de México lo tuvimos cuando primero lo que hicieron fue integrar algo que nosotros llamamos la bancada de la televisión. Y era la bancada de la televisión porque eran directamente diputados que estaban ahí para defender los intereses de las televisoras. Y lo que ellos intentaron específicamente en una coyuntura, que era justamente una coyuntura electoral, en donde obviamente las televisoras son muy importantes, porque a través de ellas se genera la opinión pública y de ellas dependen los resultados electorales. Entonces ahí lo que intentaron fue hacer una modificación de la ley correspondiente, de la ley administrativa que los organizaba, para, pues, obviamente, aventajar sus intereses en cosas como, por ejemplo, prolongar sus concesiones durante 30, 40 o 50 años más a través de una modificación legislativa, directamente a través de una modificación legislativa. Ahí lo que tenemos claramente es, por ejemplo, un proceso de captura. Lo que hace la televisora es presentar a sus propios diputados, meterlos directamente a la legislatura y a partir de eso, pues, echar a andar modificaciones a las leyes, pero para sus propios intereses. Eso también es un acto de corrupción, es justamente la captura, en este caso, la captura de un órgano legislativo. Y algo semejante podría suceder si lo que se hace más bien es, de alguna manera, extorsionar a algunos partidos políticos justamente con la formulación de opinión pública a favor o en contra en momentos coyunturales, como pueden ser los electorales. Si las empresas televisivas hacen algo como eso, ahí también podríamos tener un acto, obviamente, de corrupción, que podría tratarse en este caso de un acto de extorsión. Entonces, como ves, lo podemos encontrar en diversos momentos. La corrupción se puede encontrar en diversos actos que pueden realizar las empresas correspondientes. Tal vez el último por mencionar, que también se torna relevante por lo cotidiano, son las licitaciones de los espacios públicos. Muchas veces los gobiernos, pues en la medida que los medios públicos en realidad son propiedad del Estado, lo que tienen es procesos de explotación a través de concesiones. Los gobiernos tienen un impuesto a través del cual pues, ponen algunos anuncios o algunos avisos para la gente. Sin embargo, también muchas veces con eso no es suficiente y entonces compran espacio, ¿no? Compran espacio o espacio aéreo
para ellos mandar los mensajes correspondientes. Entonces, dependiendo también de cómo se haga la compra, puede suceder que tengamos ahí licitaciones amañadas, que tengamos procesos de soborno también, que en México era muy común, y ahí también pues tendríamos actos de corrupción que repercutirían de forma inmediata en el presupuesto. Hablamos sobre esta relación que existe entre las élites económicas, políticas y entre los propietarios de los medios de comunicación. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el discurso mediático, sobre lo que nos informan los medios a través de sus páginas y sus espacios? Bueno, como bien indica hasta al inicio del programa, la corrupción se hizo muy relevante en los medios de comunicación, se hizo muy relevante sobre todo en los últimos años. Las notas de corrupción, por ejemplo, en los periódicos, crecieron de forma sistemática, sobre todo a partir de la primera década del siglo XXI, y eso sí se ha mantenido de forma clara, de forma sucesiva, se ha mantenido creciente las notas sobre corrupción. Lo cierto es que nos habla de cierto tipo de corrupción en concreto. Ya te decía yo que nosotros tenemos múltiples formas de corrupción. Normalmente lo que se recupera es lo que tiene que ver con el pago de sobornos, o lo que se recupera también es, si acaso, con algunas licitaciones amañadas. Entonces, normalmente los escándalos de corrupción que se suelen recuperar son aquellos que, o son los del día a día, ¿no? Los de la persona que va en el automóvil y es detenido por el policía y entonces le piden un soborno o le piden una coima para que le permitan seguir andando, que efectivamente es un problema de corrupción y es un problema además muy extendido de corrupción que tenemos en muchos de los servicios públicos, pero no es el problema de corrupción que toca a las élites, es la parte importante. El problema de corrupción que toca a la élite política económica es, en realidad, lo podemos encontrar si acaso en las licitaciones, de las cuales también se habla, pero en menor medida. Ahora, ¿por qué se habla en menor medida de las licitaciones? Bueno, porque obviamente poder saber cómo fue un proceso de corrupción en una licitación supone pues una investigación previa. Y sobre todo una investigación, mejor aún si pudiera ser en términos penales, es decir, que nuestras fiscalías efectivamente investigaran, ¿no?, los casos de las licitaciones amañadas para saber si hubo pagos de sobornos y además, sobre todo, para saber cuál es el impacto en el presupuesto. Porque de acuerdo con la OCDE, cuando tenemos una licitación amañada, pues alguno de los problemas que tenemos es el sobreprecio. De algún lado tiene que salir el soborno que se paga, y de donde sale ese soborno es del sobreprecio que pagamos tú, que pago yo, que pagamos todos los ciudadanos, porque ese soborno se paga con el presupuesto público. Y ese sobreprecio puede llegar entre el 30 y el 50% del precio de las cosas que se compraron. Entonces, en realidad, ahí tenemos un gran lío, porque lo que tenemos es que nuestro presupuesto público, que en realidad siempre es limitado, se hace todavía más pequeño cuando lo que tenemos son licitaciones amañadas que suponen, obviamente, la compra de bienes y servicios con sobreprecios. Lo cierto es que de ese se habla un poco menos, ¿no? De las licitaciones se habla un poco menos, se utilizan casos mucho más concretos y específicamente cuando ya es imposible de tapar, ¿no?, que hay unas licitaciones que son claramente corruptas, que son claramente fraudulentas. Pero en cambio del tipo de corrupción más política, que es justamente la captura, de ese se habla bastante menos, y ese es, creo yo, uno de los más importantes por dos razones. Uno, porque se estructura la política y la económica de cada uno de nuestros estados. Pero dos, y esto es muy importante, porque en esos niveles políticos económicos, cuando tenemos una captura que tiene consecuencias presupuestales, una captura que tiene como consecuencia, por ejemplo, la desviación de una política económica, la desviación de nuestra política de compras de medicinas, la desviación de nuestra política de, en fin, ¿no?, de una política completa, ya sea de educación, de salud, de vivienda, con un solo acto de corrupción impactas en millones de personas. Entonces, cuando comparas eso, ¿no?, como un acto de corrupción puede impactar a millones de personas con, ¿no?, el soborno o la coima que te pidió el policía para seguir transitando en el auto, digo, evidentemente ahí tenemos un problema de corrupción, tenemos algo que tenemos que modificar en las instituciones tal como están funcionando, debemos mejorar nuestros servicios públicos, pero no tiene nada que ver con el acto de corrupción que impacta a millones de personas. Y de ese se habla muy poco, de ese se habla muy poco. Justamente de eso quería preguntar, ¿qué tan frecuente es que se toque justamente esta vulneración a los derechos de la ciudadanía por actos de corrupción en el discurso mediático? Sí, lamentablemente, bueno, en el discurso mediático en realidad no hay relación, prácticamente no se recupera por los medios de comunicación, no se recupera la relación entre los actos de corrupción y las violaciones a derechos humanos. Sin embargo, yo diría que esto es razonablemente comprensible por dos razones. Primero, porque en general los derechos humanos no suelen ser recuperados
por los medios de comunicación, son recuperados muy poco y solo algunos derechos. Normalmente se recuperan como derechos humanos, los derechos civiles, y en consecuencia cuando tenemos algunos fenómenos muy graves o algunas violaciones muy graves, en el caso de México, por ejemplo, la desaparición forzada, la tortura, bueno, digo en el caso de México porque lamentablemente en México tenemos ahora cientos de miles de personas desaparecidas, entonces esto se ha vuelto muy frecuente en los medios de comunicación. Pero ese tipo de violaciones a los derechos civiles, la prohibición de la tortura, la prohibición de la desaparición forzada, es el tipo las violaciones a la integridad personal, por ejemplo, en una protesta, son lo que suelen recuperar los medios de comunicación como violaciones a derechos humanos. Sin embargo, pues los derechos humanos efectivamente son los derechos civiles, pero no son solo esos. Son también los derechos políticos, los derechos económicos y sociales, los derechos culturales, los derechos medioambientales. Y cuando normalmente se habla, por ejemplo, de la condición socioeconómica, se habla específicamente de pobreza y no se le considera una mirada de derechos humanos. Entonces, lo primero que quería decir con esto es, en realidad en los medios en general se habla poco de los derechos humanos y se habla solamente de algunos tipos de derechos humanos. Luego, lo segundo es que la relación que se suele hacer entre derechos humanos y corrupción es incluso novedosa hasta en el propio ámbito de estudio de los derechos humanos y de la corrupción, ¿no? Como que íbamos por caminos paralelos, por un lado están los corruptólogos, por otro lado estaban los derechos humanistas, y nos empezamos a hablar hasta hace muy poco tiempo, empezamos a cruzar también campos de investigación, disciplinas, técnicas, hasta hace muy poco tiempo. Entonces, por ahí también puedo entender que en los medios de comunicación no hagan esa conexión entre corrupción y violaciones a derechos humanos. Pero lo importante es que, sin duda, los actos de corrupción generan violaciones de derechos humanos, tienen como consecuencia violaciones a derechos humanos. Entonces, sería muy bueno que se pudiera recuperar esta relación cada vez más justamente en los medios para hacer patente que efectivamente la corrupción es mala en sí misma y que tenemos que combatir a la corrupción porque esto nos genera un problema de mala calidad o de consolidación democrática. Pero no solo por eso, sino también porque la corrupción genera violaciones a derechos humanos. En el libro Corrupción y Derechos Humanos de su autoría se hace una diferenciación entre casos de micro y macro corrupción. Para las personas es quizá más fácil sentir la afectación en lo micro, cuando nos enfrentamos a sobornos o coimas, por ejemplo. Pero en casos grandes como los que nombramos antes, Odebrecht, Panama Papers, ¿cómo se afectan los derechos de la ciudadanía? Que normalmente involucra directamente políticas públicas y programas. Entonces te diría que depende del programa y a lo mejor aquí tendríamos que hacer la explicación un poco más específica. Mira, lo que podemos tener, por ejemplo, es un acto de corrupción que lo que tiene como consecuencia es, pues recupera obviamente, o el gran lío que tiene es captura una licitación, ¿no? Obtiene una licitación y a partir de esa licitación compra múltiples bienes que tendrían que ser distribuidos en un padrón específico de personas. Esto sucede normalmente, obviamente, con los derechos económicos y sociales. En el caso de México, el primer caso más reconocido o más ventilado fue justamente el de Javier Duarte en Veracruz. Y fue grave por dos sentidos. Fue grave primero porque todo ese dinero, a partir de esas licitaciones amañadas, se desvió, ¿no? De hecho, ni siquiera se entregaron los bienes que se tenían que haber comprado. Y eran bienes como, por ejemplo, costales de cemento, tinacos, bienes como alimentos para personas en situación de marginación. Entonces, incluso cuando empezaron a hacerse las investigaciones para ver quiénes eran los que firmaban como los representantes de las empresas y se empezaron a acercar a los locales, era muy llamativo, bueno, más bien evidentemente era fraudulento que las empresas que habían ganado contratos por millones de pesos, por cientos de millones de pesos, pues estaban en casas abandonadas, en refaccionarias, en departamentitos, en donde además las personas o no vivían ahí, o sí vivían, pero claramente habían sido, les habían tomado el pelo, los habían utilizado, ¿no? Un caso, el más terrible, por ejemplo, es una señora que aparecía como si fuera la representante de 2 o 3 empresas en esas licitaciones, y era una señora adulta mayor de 80 años, que además lamentablemente era invidente, y ella cuando le preguntaron, oiga señora, pero es que usted firmó algún papel, y dijo, pues claro, cuando vinieron los del gobierno y me dijeron que tenía que firmar para que me siguieran depositando mi pensión. Entonces, la habían utilizado terriblemente a la señora, ¿no? Entonces, eso es malo por varias razones que decía hace un rato. Primero, porque, bueno, obviamente ese dinero se perdió, no se entregaron esos bienes.
Pero segundo, y esto también es lo perverso, esos bienes estaban directamente dirigidos a las personas en condiciones de marginación. Es decir, no solamente no es que no llegan los bienes, no llegan los bienes para grupos que se encuentran en situación de opresión, en situación de vulnerabilidad, ¿no? En situación precisamente de marginación. Y ese sería un buen caso o un caso para analizar justamente de macrocriminalidad en donde, o de macrocorrupción, en donde lo que sí puedes identificar, porque se trata de gente que estaban en un padrón, que tenía que haber recibido bienes y servicios y que no lo reciben, puedes identificar qué derechos se violentaron, ¿no? Y a quién en concreto. Claro, puede suceder como en el caso de Odebrecht, que lo que tienes no es el padrón correspondiente, y entonces como no tienes un padrón, porque no se trata directamente de un programa de política social, es decir, no vas a distribuir bienes ni vas a distribuir servicios, uno diría, bueno, ahí dónde está la afectación, ahí nosotros no tenemos ningún tipo de afectación, eso no tendría que estar relacionado con derechos humanos. Y en realidad sí lo está. Por lo siguiente, porque obviamente el pago de los sobornos para, por ejemplo, para Odebrecht, pero no solo para eso, sino también para licitaciones, carreteras, para, por ejemplo, las licitaciones que tienen que ver con puentes, en fin, para todas aquellas licitaciones que no necesariamente están relacionados con programas sociales, también requieren un soborno. Y esos sobornos son millonarios, son incluso muchas veces multimillonarios, suponen muchísimo dinero. Y yo explicaba hace un rato, pues el soborno tiene que salir de algún lugar y obviamente no va a salir de la tasa de ganancia de la empresa que va a ganar la licitación de forma corrupta. Ellos no van a poner un peso. Lo van a sacar obviamente del sobreprecio que vas a pagar o de las peores condiciones en las que vas a entregar la carretera para la que estás licitando, el puente para el que estás licitando, la explotación en el caso de Odebrecht específica para que estés el campo petrolero o lo que quiera que sea que vas a hacer en prestación de servicios. Como eso nos va a salir más caro, ¿no? Porque tenemos un sobrecoste, porque tenemos esos procesos de soborno que van de entre 30 y el 50%, lo que tiene como consecuencia es que nuestro presupuesto se va a ver reducido, va a ser obviamente más pequeño por el sobrecoste que estamos pagando. Y si bien es cierto que no está relacionado con un programa social en específico, lo que sí es cierto es que la bolsa general sí se va a ver más reducida. Y se va a ver más reducida de forma impresionante, ¿no? O sea, el pago de esos sobornos, como decíamos hace un rato, son millonarios o multimillonarios por el tamaño de ganancia que va a tener la empresa correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que se reduzca el presupuesto para un Estado, sobre todo con esos impactos, con esa magnitud. Quiere decir que el Estado va a tener menos dinero para contratar médicos y médicas, menos dinero para comprar medicinas, menos dinero para, por ejemplo, enfrentar coyunturas de salud pública como el COVID, menos dinero para construir escuelas, menos dinero para apoyar a la gente que no puede construir una vivienda, menos dinero para todo lo que tiene que ver con garantía y protección de los derechos humanos. Entonces, incluso esas licitaciones que podría parecer que no están directamente relacionadas con un programa social, incluso esos impactan en las violaciones a derechos humanos. Ahora, reconociendo como esta importancia de la visibilización de la afectación a los derechos humanos por casos de corrupción, ¿qué podríamos recomendar a aquellos comunicadores, periodistas y estudiantes de periodismo que siguen este programa que tienen que cubrir temas relacionados a temas de corrupción? Sí, pues ahora sí que sigan la línea. Afortunadamente, lo que sí yo creo que empezamos a tener, te decía hace un rato que lo que tenemos es como cuerdas paralelas, en donde por un lado iba la corrupción y por otro lado iba justamente los estudiosos de derechos humanos o la disciplina de derechos humanos. Y en ese marco lo que yo sí creo que tenemos son periodistas que están especializados en alguno de los dos campos. Tenemos periodistas ya muy especializados en corrupción y tenemos también periodistas muy especializados en materia de derechos humanos. Lo que yo diría es que lo que les recomendaría es que en coyunturas específicas se animen a cruzar. Mira, un buen ejemplo para el caso de México. Bueno, en Ecuador también tienen un caso semejante, pero conozco mejor el de México, por eso voy a platicar sobre eso, que es justamente el sismo del 2017. Una de las cosas que llamaron mucha la atención en el sismo del 2017 en la Ciudad de México en particular es que, lamentablemente, igual que en el 85, tuvimos algunos derrumbes, no fue tan desastroso como en el 85, pero sí hubo varios derrumbes de varios edificios con pérdidas además humanas, ¿no? Que siempre eso evidentemente es lamentable y este es el punto principal. Por eso digo que los actos de corrupción pueden generar violaciones muy graves a derechos humanos, como en este caso el derecho de la vida de decenas de personas. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿por qué el sismo se tiene que relacionar primero con derechos humanos y después con corrupción? Porque cuando justamente los periodistas empezaron a investigar un poquito más por qué se habían caído, sobre todo edificios que eran nuevos, eso era muy llamativo que edificios que se supone que eran nuevos hubieran caído,
Y entonces cuando se empieza a revisar qué es lo que pasó, pasaba en una de dos cosas, o que habían modificado el mapa de peligro en México, ¿no? Pues tenemos un mapa en el que puedes determinar en qué zonas, en qué tipo de zona te encuentras, se había modificado a través de un acto de corrupción, precisamente para permitir que algunas empresas inmobiliarias construyeran edificios en lugares en donde no tenían que haber construido. O si no, que se construyeran más pisos de los que se tenían que haber construido en esa zona por el tipo de riesgo que la zona conllevaba, ¿no? En el peor de los casos, incluso tenía que ver hasta con que no habían utilizado los materiales con la calidad correspondiente, justamente para evitar que se cayeran los edificios si teníamos un sismo. Entonces, el gran lío que tenemos es que tenemos un sismo, pero lo que tenemos son lugares construidos donde no deben, un número de pisos aumentado en el proceso de construcción por actos de corrupción, ¿no? O incluso el uso de materiales sin la calidad necesaria, y donde los inspectores no dicen nada porque obviamente ahí también tuvimos un acto de corrupción, y eso tiene como consecuencia violaciones a derechos humanos. ¿Qué tipo de violaciones? Bueno, en algún caso el derecho a la propiedad, en el caso de quienes perdieron su inmueble, pero en el peor de los casos, pues el derecho a la integridad personal, si es que pudieron ser rescatados con vida de los escombros, y el derecho a la vida, si es que lamentablemente, como sucedió en el caso de México, fallecieron. Ahí no acaba todo, sino que incluso después, cuando empiezan a hacer el proceso de investigación, vienen también los actos de corrupción, porque para que digan que no se utilizaron los materiales con la calidad necesaria, empezaron obviamente a pagarle directamente a los inspectores, ¿no? O para que no pudieras acceder a la justicia, también empezaban a pagarles a los fiscales para que no se hiciera la investigación correspondiente. Fue muy difícil que algunos de los afectados por los derrumbes pues tuvieran justamente acceso a la justicia, que lamentablemente también es sometida a corrupción. E incluso para que les pagaran las indemnizaciones correspondientes, porque algunos de ellos, pues la Ciudad de México sacó programas de pago de indemnizaciones para quienes sufrieron pérdida de sus viviendas, y para acceder a los programas les pedían sobornos. Entonces es lo que te digo, la corrupción lamentablemente para el caso de México, y me imagino que no solamente para México, sino para varios de los países de América Latina, de repente da la sensación de que todos los procedimientos administrativos al interior de un gobierno, pues están aceitados a través de sobornos, a través precisamente de actos de corrupción. Quisiera cerrar con esta pregunta que aborda el papel de los medios de comunicación. Desde el paradigma dominante anglosajón de la democracia, prima las nociones de libertad de expresión, de libre circulación de ideas, de autorregulación de los medios y periodistas. Hay quienes han llegado a afirmar que sin medios no hay democracia. Pero en los últimos años estas ideas estuvieron en tela de duda. Se debatió sobre reconocer a los medios como actores con intereses políticos, económicos, y se planteó que la única forma de mantener la democracia era a través de la regulación. Estamos en el 2020, año que nos ha marcado por la pandemia. Pregunto, ¿se avisora una tercera posibilidad entre estos dos enfoques? Yo no veo una tercera posibilidad, y de hecho creo que más bien lo lamentable es que no hemos podido salir, como bien dices, de la primera, de la como tendencia hegemónica del mundo anglosajón. Considero, como mencionabas también hace un rato, que obviamente uno de los elementos centrales de la democracia son los medios, bueno, más bien es la libertad de expresión, y que para que la libertad de expresión exista necesitamos, entre otras cosas, pluralidad. Yo creo que ese es el punto, lo que necesitamos es pluralidad. No necesariamente medios de comunicación, sino pluralidad en los medios de comunicación. Entonces, el gran lío que tenemos es que esa pluralidad parece no existir. En la medida que nosotros tomamos como punto de partida que la libertad de expresión se desarrolla directamente en el mercado, es muy difícil pensar que podemos tener pluralidad en un mercado. Entre otras cosas porque, por ejemplo, en el caso de México, tener una concesión para un medio público cuesta cientos de millones de dólares. Entonces, eso lo que hace es excluir al grueso de las personas, excluir la posibilidad de que grupos sociales en particular pues tengan acceso justamente a una idea de libertad de expresión. Entonces, ahí lo que nosotros tendríamos que construir y para consolidar justamente nuestra democracia más bien es una pluralidad en esos medios de comunicación que, entre otras cosas, nos lleva, pues sí, probablemente a que tengamos medios privados, que sean empresas, que estas muy costosas, que pues, se resultan inaccesibles para muchos de nosotros, pero que también tengamos sólidos y fuertes medios de comunicación públicos, medios de comunicación estatal, ¿no? Cualquier
democracia consolidada, ¿no? Necesita justamente de medios de comunicación públicos estatales también consolidados, y que algunos de esos además abran la puerta no solamente a las expresiones o a la voz del gobierno, sino a la voz de la ciudadanía, en particular de esa ciudadanía que queda excluida de cualquier posibilidad económica con respecto a los medios privados. Entonces, tendríamos que tener esos medios estatales o públicos fuertes y también medios colectivizados, medios ciudadanizados que también abrieran esa posibilidad de expresión. Entonces, pues yo creo que ese es el lío. El lío es cómo construimos y cómo damos espacio a la formación de una esfera pública plural. Y ahí estamos todavía muy atorados. Porque más allá de la tasa de ganancia que sí tienen los medios que finalmente son empresas y que juegan en el nivel del mercado, y que no es menor, obviamente es un montón de dinero, yo creo que lo más importante para ellos, más que el dinero incluso, es el poder político que da. Tener obviamente la voz que ellos tienen desde esas tribunas que son especiales. Y entonces el lío de la construcción de una pluralidad de medios no pasa necesariamente por su tasa de ganancia, pasa por la pérdida de ese poder político. Y ese no lo van a querer soltar con tanta facilidad. Estaríamos hablando entonces algo así como de la democratización del espectro radioeléctrico, ¿no? De dar un espacio a estos entes privados, pero también pensar en los comunitarios y en los públicos. Totalmente, totalmente. Y sin un buen equilibrio entre esos tres tipos de medios, se antoja difícil pensar un proceso de consolidación o de pluralismo en la democracia. Y sin pluralismo, la democracia no es posible. La conclusión para cerrar el tema, Luis Daniel. En realidad, poco para decir, porque es difícil como pensar en qué podríamos concluir. Esperemos que mejore la cobertura justamente de la relación entre la corrupción y las violaciones a derechos humanos, que eso yo creo que es de las cosas como relevantes que tenemos como un trabajo posible, ¿no? Una utopía, una frontera más o menos cercana que se puede cumplir. Pero lo más importante, que eso tenga como consecuencia también una mejoría en los procesos de investigación institucionales, tanto en el área administrativa como en el área penal, para que, entre otras cosas, logramos combatir la otra epidemia que nosotros tenemos en América Latina, que es la de la impunidad. Agradecemos la presencia del doctor Luis Daniel Vázquez, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y también catedrático de Flaxo. Muchas gracias a quienes nos acompañaron a través de las redes de Flaxo Radio. Soy Roselena Vallejo y nos vemos en el próximo programa Entre Líneas. Entre Líneas, un programa para analizar los medios de comunicación y el discurso informativo. Conductora y productora asociada, Rosa Elena Vallejo. Producción general, Javier Macas. Por Flaxo Radio, amplificando ideas.